Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante esta charla y este intercambio de ideas. Y bueno, me toca hablar último sobre un tema que es bastante de actualidad, que es el tema de la tutela judicial efectiva y las medidas cautelares, sobre todo a la luz de la reciente ley que regula estas medidas contra el Estado. Las medidas cautelares, ustedes todos las conocen, tienen una gran raigambre en nuestra cultura cívico y jurídica. Es esa decisión anticipada para asegurar la eficacia de una sentencia definitiva. En realidad lo que se busca es preservar que el derecho de la parte que reclama y que tiene una pretensión no pierda virtualidad a lo largo del transcurso del proceso. Son decisiones provisorias, siempre pueden ser levantadas, sustituidas, se dictan en principio sin intervención de la parte, por lo menos en el esquema clásico de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque requieren dos grandes presupuestos. Uno, la verosimilitud del derecho, que ustedes saben que es ese humo de buen derecho, que no es una certeza, sino es una apariencia de buen derecho, y sobre todo el peligro en la demora. En realidad el peligro en la demora es donde reside el verdadero interés del dictado de toda medida cautelar que se dicta de manera temprana en un proceso frente a la evidencia que al juez le presenta la parte. El fundamento del dictado de estas medidas cautelares, sin intervención de parte al inicio de los procesos o en cualquier momento en que sucedan las circunstancias que ameriten su dictado, no es otro que el del principio de derecho de defensa en juicio, la inmodificabilidad de la cuestión litigiosa, no alterar la igualdad entre las partes, y todo ello también englobado en el principio de la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 8 y el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica con jerarquía constitucional, en virtud del artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Citando a Villar Palasí, que justo lo ha recordado muy bien, Villar Palasí decía, ese gran jurista español, que los juristas deben abrir los ojos a la realidad normada e intentar siempre tratar de conocer y comprender los efectos prácticos de los sistemas que crean. Y un poco la charla de hoy es tratar de ver qué es lo que está pasando con este nuevo régimen de medidas cautelares y qué es lo que ha pasado con el anterior régimen. Para eso también voy a citar a Smith-Ashman, también muy oportuno hoy, quien decía en su clásico ya tratado, junto con la intensidad del control judicial es sobre todo la protección cautelar lo que estima se caracteriza como una tutela judicial efectiva. Sobre todo porque la tutela judicial efectiva, a través de las medidas cautelares, ¿qué viene a hacer? Bueno, viene a compensar de algún modo el peso de las prerrogativas del poder público, de las prerrogativas de la administración. Ahora bien, como ustedes saben, bajo el lema de democratización de la justicia, se ha dictado la ley 26.854, que regula particularmente en el ámbito nacional las medidas cautelares contra el Estado. En mi opinión, les adelanto que es crítica, esta ley de medidas cautelares impone una serie de restricciones que alteran y perjudican el buen funcionamiento de este instituto procesal dirigido a preservar la jurisdicción de los jueces que tanto se ha hablado aquí y la finalidad. Se sientan algunas bases en esta ley y una de las bases que quisiera comentar primero es que dice que las medidas cautelares no deben afectar el interés público. Bueno, va de suyo que las medidas cautelares no deben afectar el interés público. En realidad ninguna actividad, ninguna función estatal tendría que afectar el interés público. Pero ¿cuál es ese interés público? En realidad el interés público no es otra cosa que la realización, la finalidad de todo interés público es la realización de la justicia. Entonces, cuando uno analiza el interés público, que ya era analizado antes de esta ley por los jueces cuando dictaban las medidas cautelares, en rigor ese interés público no es el interés de ese acto o de ese hecho administrativo, sino es el interés público de suspenderlo, de sopesar la suspensión
con su existencia. Y también hay que decir que el interés público no debe confundirse con el interés del gobierno de turno, sino con el interés de toda la comunidad, la colectividad presente y también, por supuesto, las generaciones venideras. También encontramos una regla que nos preocupa muchísimo, que dice, de esta ley general de medidas cautelares, que dice que no se podrán dictar medidas que afecten o incluso distraigan de su destino bienes o recursos del Estado. Bueno, creo que esta exigencia persigue eliminar directamente la gran mayoría de medidas cautelares que se dictan contra el Estado en la República Argentina, y basta pensar en las medidas cautelares en materia tributaria que se dictan contra la Administración Federal de Ingresos Públicos. Vaya si eso no se puede alegar que se afectan ahí recursos del Estado, recursos patrimoniales. Por otra parte, hay dos grandes novedades que tiene esta ley. Una, por esta ley se exige siempre la obligatoriedad del informe previo a la administración. Esto, por supuesto, altera ese principio de la teoría clásica de que las medidas cautelares son en principio inaudita parte. Ahora bien, el hecho de pedirle a la administración que informe sobre las circunstancias del caso que trae el particular no es en sí perjudicial. De hecho, es el emplazamiento que se utiliza mucho en España, se lo convoca al Estado para que dé cuenta un poco de los actos, pero lo que sí es cuestionable es que esto sea de manera obligatoria, o sea que la ley genere, en principio, la obligatoriedad de que el juez siempre le corra ese traslado previo. En la ley está establecido un traslado previo por 5 días. Parece un plazo breve, pero los invito a ustedes a llevar adelante el procedimiento de traslado, que tiene que ver también con el diligenciamiento, la confección, el proveído, con lo cual en los hechos este plazo de 5 días se ve alterado, y estamos hablando de un plazo de 10-15 días, en el cual el Estado se presenta a contestar un informe. Comencé esta charla hablando de Villar Palasí y de tratar de bajar un poco del plano de la norma, de los principios, a ver qué es lo que sucede. Bueno, hablé también de que las medidas cautelares son de alguna manera un contrapeso frente a las prerrogativas del poder público. En la práctica, esta exigencia de obligarle siempre al juez a que dé un traslado previo también tiene en la práctica efectos a veces nocivos y adversos. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que el Estado intentará por todos los medios evitar que se conceda esa medida cautelar desde su posición privilegiada de poder. Esto no lo podemos desconocer nosotros, el grado de acción y de fuerza que tiene el Estado frente a los particulares. Felizmente, muchos jueces últimamente han declarado la inconstitucionalidad de este requisito previo para dictar medidas cautelares, sobre todo en estos procesos que se siguieron contra la reforma judicial, en realidad en lo que afectaba al Consejo, al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Algunos jueces directamente obviaron este informe previo, también he visto casos donde estos informes previos se acotan a 3 días. No estoy en contra del informe previo como un procedimiento que pueda analizar un juez y pueda decidir que para un caso determinado sea viable. De hecho, en muchos casos es necesario ese informe previo. Lo que sí cuestiono es que sea exigido de manera obligatoria. Si bien la ley establece que puede haber una etapa precautelar antes del informe, también es muy peligroso una cláusula que tiene la ley que dice que una vez que se presenta el informe cae automáticamente esa precautelar. Porque si bien las cautelares son provisorias y esencialmente pueden modificar, tienen que darle un grado de seguridad al particular que la obtiene, porque si no eso puede generar que lo que busca preservar las medidas cautelares, que un daño, ¿cierto?, o que se incremente el daño a lo largo del proceso judicial. Otro tema que no es menor es la ley exige que para la clásica tutela contencioso administrativa, que es la suspensión de los efectos administrativos, que el particular
requiera previamente la suspensión de los efectos del acto, cuestión que creo que es un ritualismo inútil porque la administración difícilmente en los hechos suspende sus propios actos. Y ahí también se le exige que espere 5 días, con lo cual a los 5 días del informe ya van 5 días en sede administrativa hasta que el particular pueda estar en condiciones de obtener una tutela judicial. El otro tema que no es menor es el famoso plazo de las medidas cautelares. ¿De dónde viene este plazo? Este plazo viene del seno de la Corte y es una causa muy cuestionada, muy importante, que es la famosa causa Clarín, donde el grupo económico Clarín obtuvo una medida cautelar en el Fuero Civil y Comercial Federal, por la cual se suspendió el artículo 161 de la Ley de Medios, que establecía el deber de desprenderse de sus licencias. Cuando llega a la Corte esta medida cautelar, en un primer pronunciamiento en el 2010, la Corte le rechaza el recurso extraordinario al Estado, pero dice, ojo, la medida cautelar tiene que tener un plazo razonable. Baja a primera instancia, el juez de primera instancia no fija ningún plazo, y después llega de vuelta a la Corte para ver qué se entendía por razonable. Y la Corte entiende que en el caso de Clarín, que además admite la Corte que había, en opinión de la Corte, había dilatado el proceso, le da un plazo de 36 meses. Aún analizando el caso concreto y entendiendo que el grupo Clarín había dilatado el principio del proceso, le da 36 meses. Ahí empieza a germinar esta idea y se plasma en esta ley. Y en esta ley que se establece, todos pensábamos, bueno, un plazo de 36 meses, 40 meses, 12 meses, 24 meses. No, 6 meses. La ley dice que las medidas cautelares pueden tener un plazo máximo de 6 meses. Entiendo que esto es un desconocimiento profundo de los procesos del Estado, o peor aún, no se está conociendo el derecho de los particulares. ¿Por qué digo esto? Porque ningún proceso en la Argentina dura menos o 6 meses. Los procesos judiciales en la Argentina lamentablemente duran muchísimos años y en todo caso la lentitud del proceso judicial no tiene que beneficiar a ninguna de las partes, ni a aquel que obtiene una cautelar, ni a aquel a la persona que sufre o se le traba esa medida cautelar. Además, hay un punto que no es menor, volvemos a Villar Palasí, hay que comprobar cómo funciona el proceso en Argentina. En una ley de emergencia, oculta en una ley de emergencia, apareció una cláusula hace ya varios años que establecía que antes de correr el traslado de la demanda al Estado federal, había que notificarle a la Procuración del Tesoro la existencia de esa causa. Nadie entiende por qué, nadie sabe a dónde van a parar esas notificaciones, acompañándole la demanda. Lo cierto es que después esa ley establece un plazo de 20 días y recién ahí la causa pasa al fiscal y recién ahí uno está en condiciones luego de correrle traslado a la demanda al Estado, quien tiene 60 días, no 15 como los particulares. Entonces nos encontramos con un plazo de 6 meses que es muy probable que deba ser pedido a su prórrogo antes incluso de que el Estado conteste demanda. Un sinsentido. En su momento han habido proyectos anteriores, esto no es reciente, que han pretendido limitar los plazos. Y en su momento propuse una idea que era acortar los plazos de caducidad para la persona, para la parte que obtiene una medida cautelar. Y de esa manera acotar el tiempo del proceso. Por ejemplo, de 6 meses, que es el plazo de caducidad de los procesos ordinarios, reducirlo a 3 en el supuesto de que se obtenga una medida cautelar. Además, sepamos nosotros que la otra parte siempre puede impulsar el proceso. Creo que es un error centrar la preocupación en el plazo de las cautelares, sino que debemos centrar la preocupación en la duración de la tramitación de los procesos. Y para eso, bueno, habría que agilizar los procesos. Conozco la labor de los jueces, están totalmente sobrepasados, se necesita instrumentar de manera inmediata un profundo cambio tecnológico para agilizar los trámites y creo también que muchos plazos del proceso deben ser acortados. Por último, para terminar, la ley, bueno, los invito a leerla, tiene muchísimas más restricciones. Después tiene un capítulo muy raro que habla de las medidas cautelares que puede pedir el Estado y, graciosamente,
es un artículo totalmente flexible, donde el Estado simplemente se puede presentar y acreditar un daño y conseguir y obtener una medida cautelar. No se le exigen los mismos requisitos que se le exige al particular. No debo destacar que esta ley se ha generado en el marco de una extrema tensión entre los medios de comunicación y el gobierno, y ha germinado en causas relativas a leyes que afectan, en mi opinión, afectan o son denunciadas por los medios de comunicación. No creo que este sea un ambiente para regular y legislar sobre un instituto procesal tan importante que hace a la protección de los derechos de los ciudadanos. Nos debemos un código contencioso administrativo. Hemos fallado en los últimos, de siempre, en este código, por lo menos en esta era. Creo que son las medidas cautelares la herramienta más eficaz para controlar la administración pública, por supuesto, en el marco de un equilibrio uso y no en un abuso. Y finalmente, como decía Germán Vidal Campos, en su momento cuando criticaba ya algunas leyes que con relación al corralito financiero y al congelamiento de los depósitos judiciales establecían suspensiones generales para todas las medidas cautelares, efectos suspensivos para las apelaciones. Bueno, siempre se ha intentado desde el poder limitar las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque son las herramientas más eficaces para controlarlo. Entonces Germán Campos decía en ese momento, cuando cuestionaba esos anteriores intentos, con ley, sin ley o contra la ley, los jueces deben siempre dictar medidas cautelares cuando las circunstancias objetivas lo requieran, en aras a proteger el derecho de los ciudadanos y, en definitiva, realizar ese interés público que es la realización de la justicia. Muchas gracias.